En este video vamos a ver la transformación rechaza-banda, nuevamente basándonos en el filtro prototipo normalizado con valores de G. En este caso, nosotros tenemos que el inductor que se presenta en el prototipo cuando está en serie normalizado con valor G, se va a transformar en un elemento inductivo en paralelo con un capacitivo, a que a su vez estos van a estar conectados en serie con la carga. Mientras que si cuando tenemos nosotros un capacitor normalizado con valor G conectado en paralelo, este se va a transformar en un elemento inductivo en paralelo con un capacitivo, que estos a su vez van a estar en paralelo con la carga. Por lo que el prototipo nos quedaría de la siguiente manera. Nuevamente repetimos, aquí estamos utilizando la configuración donde iniciamos con inductor, capacitor, inductor, pero repetimos que esto se puede utilizar en el dual, donde esto empezaría con un capacitor, inductor en serie y capacitor en paralelo. Entonces, el prototipo con valor G1 inductivo se va a transformar en un circuito resonante LC paralelo, que a su vez está conectado en serie con la carga, mientras que el capacitor en paralelo normalizado con valor G2 se va a transformar en un elemento inductivo y en serie con un capacitivo, que a su vez estos dos van a estar conectados en paralelo con la carga. Y así sucesivamente para todos los elementos que tengamos del prototipo pasados con la transformación en frecuencia. Para hacer esta transformación nuevamente recurrimos a nuestras fórmulas. En este caso, para el caso del capacitor en paralelo, yo tengo que el valor lo vamos a obtener como 1 sobre ancho de banda fraccional por omega 0 por z0 por el valor de G normalizado. El valor del inductor en paralelo va a ser ancho de banda fraccional por z0 por el valor normalizado de G entre omega 0. Todo esto cuando G representa un inductor, es decir, cuando el inductor está en serie. Para el caso del circuito resonante paralelo, que está conectado en paralelo con la carga, tenemos que Ls va a ser igual a Z0 entre ancho de banda fraccional por omega 0 por el valor de G y el valor del capacitor en serie que está conectado en paralelo con la carga va a ser ancho de banda fraccional por G entre omega 0 y entre Z0. Todo esto cuando G representa un capacitor. Hay que recordar que aquí vamos a utilizar exactamente las mismas fórmulas que utilizamos para calcular el ancho de banda fraccional, que es igual a omega 2 menos omega 1 entre omega 0. Recordando que omega 2 es la frecuencia de corte superior, omega 1 la frecuencia de corte inferior y omega 0 nuestra frecuencia central. Y la frecuencia central la calculamos nuevamente como la raíz del producto de omega 1 por omega 2. Por ejemplo, vamos a diseñar un filtro de rechazo de banda con frecuencia de corte inferior F1 de 500 MHz y frecuencia de corte superior F2 igual a 1000 MHz con una impedancia Z0 de 50 ohms. Vamos a proponer ahora un orden de 5. Con una respuesta Butterworth, yo tengo que los valores de los elementos para G1 es de 0.618, G2 1.618, G3 2, G4 1.618 y G5 0.618. Hay que recordar que en este caso G6, como es un Butterworth, tendría un valor de 1 y G0 tendría un valor de 1 también. Para el caso que estamos analizando, vamos a recordar que nuestra frecuencia angular la vamos a determinar con esta fórmula, con la fórmula que presentamos anteriormente. Aquí simplemente estamos sustituyendo los valores de F1 y F2 y nos da un valor de 4.44 por 10 a la 9 radianes por segundo. El ancho de banda fraccional, sustituyendo estos valores, tenemos que es F2 menos F1 entre F0 es de 0.707. Calculamos el valor del primer capacitor en paralelo, sustituyendo los valores en la fórmula que vimos previamente, y este es igual a 1 entre 0.707, que es el ancho de banda fraccional, por 2pi por 707 por 10 a la 6, que es este valor de 4.44 por 10 a la 9 radianes por segundo,
por el valor de la impedancia por el valor de G1, que es de 0.618, dándonos un valor de 10.3 picofaradios. Aquí recordamos que, como ya habíamos mencionado, que es un orden impar, G1 y Gn, que en este caso es 5, son iguales, por lo cual el valor del capacitor 5 va a ser igual al valor del capacitor 1. Para el caso del inductor en paralelo 1, tenemos ancho de banda fraccional por impedancia por el valor de G entre el valor de omega 0 y nos da un valor de 4.9 nanohenrios y nuevamente se cumple la característica de simetría, por lo cual el valor de LP5 va a ser igual al valor de LP subíndice 1. Para el caso de segundo valor de la inductancia, cuando ya estamos utilizando G subíndice 2, tenemos que 50 entre 0.707 por 4.44 por 10 a la 9, que es el valor de omega 0, por 1.618, que es el valor de G2, y nos da un resultado de 9.8 nanohenrios. Nuevamente se cumple la simetría y tenemos que LS2 va a ser igual a LS4. El capacitor en serie tiene un valor de 5.15 picofaradios, sustituyendo la fórmula que habíamos mencionado anteriormente. Aquí también se cumple el valor de simetría, por lo cual el valor de CS4 va a ser igual a CS2. Entonces, aquí lo observamos. Todo lo que obtengamos con G1 va a ser exactamente igual a lo que obtengamos con G5. Todo lo que obtengamos con G2 va a ser exactamente igual a lo que obtengamos con G4. Y G3 es el único elemento que no tiene ningún par similar. Hay que recordar que esta situación solamente se cumple cuando el orden es impar. Si este orden fuera par, no se cumple el principio de simetría, por lo cual cada uno de los elementos me daría valores diferentes para diferente elemento discreto. Para el caso de LP3, sustituyendo las fórmulas, tenemos que nos da un valor de 15.9 nanohenrios, mientras que para el capacitor CP3 nos da un valor de 3.18 picofaradios, por lo cual nos daría un circuito de esta manera, sustituyendo los valores que obtendríamos. Entonces aquí podemos ver la simetría. El primer circuito resonante LP paralelo, LC paralelo, con L de 4.9 nanohenrios y C de 10.3 picofaradios, es exactamente los mismos valores que tenemos en el filtro de salida. Para los circuitos LC en serie conectados en paralelo, tenemos los mismos valores para la inductancia y capacitancia, el mismo valor para inductancia y capacitancia. Y luego, el circuito LC en paralelo, conectado en serie con el circuito, tiene los valores de L 15.9 nanohenrios y C de 3.18 picofaradios. Capturando el circuito en el simulador, tenemos esta figura y el resultado de la simulación es la siguiente. Podemos observar que tenemos una respuesta de rechazo de banda, es decir, todas las componentes espectrales que tengamos antes de la frecuencia de corte inferior van a pasar sin ningún problema. Después de la frecuencia de corte inferior, las componentes se van a ir atenuando, nuevamente vuelven a subir y después de la frecuencia de corte superior van a pasar. Aquí podemos observar que a menos 3 decibeles tenemos la frecuencia de 501 MHz y en menos 3 decibeles en la parte superior tenemos una de 1000 MHz. Entonces aquí dejamos esto al último de los videos de diseño de filtros pasivos, aunque es algo que se cumple en muchos otros circuitos, incluyendo los filtros activos que vamos a ver más adelante. Las frecuencias de corte, cuando no se pueden obtener tan sencillamente con el marcador, lo podemos hacer de una manera más fácil con una gráfica. ¿Y cuál es esa manera? Integrando el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para el caso del Butterworth, vamos a agregar una medición. Seleccionamos la fuente que es el Butterworth y vamos a graficar el parámetro S11 y también lo vamos a hacer en decibeles. Le damos OK, aparece ya ahí en el simulador, lo simulamos y aquí podemos observar
en la gráfica de color rosa, que es la respuesta del parámetro S11. Entonces, podemos ver que las gráficas cuando se cruzan en la función de transferencia el S21 y el S11, ahí es donde obtenemos nosotros nuestras frecuencias de corte. Esto aplica para el pasabajas, para el pasaaltas, para el pasabanda y por supuesto para el rechazo de banda. Vamos a hacer un zoom para que se vean estas gráficas un poquito más claras. Modificamos un poco el eje para que llegue a un valor máximo de menos 50 o mínimo en este caso, y podemos ver que exactamente donde se cruzan las curvas del coeficiente de reflexión de entrada y mi función de transferencia, el parámetro S21, ahí podemos obtener nuestras frecuencias de resonancia. Entonces este pequeño truquito lo podemos emplear para muchos otros circuitos, tanto activos como pasivos, para poder determinar con mayor precisión cuál es la frecuencia de corte del circuito en cuestión. Ahora vamos a realizar la misma respuesta para un filtros prototipos con valores de Chebyshev, nuevamente considerando el valor de rizo de 0.1 decibeles. Hay que recordar que este valor de rizo nosotros lo podemos determinar con las ecuaciones que vimos ya anteriormente en videos previos. Para este caso, el valor de G1 es de 1.1468, G2 de 1.3712, G3 de 1.9750, G4 de 1.3712, G5 de 1.1468. Aquí ya no pusimos el valor de G6, puesto que ya sabemos que cuando Chebyshev tiene un orden impar, Gn más 1 siempre va a ser igual a 1. Si, por otro lado, fuera un orden par, por ejemplo que terminara en G4, sí tendríamos que ver cuánto vale G5, porque para los órdenes pares, el valor Gn más 1 nunca es igual a 1. Entonces, sustituyendo en las fórmulas estos valores para obtener el capacitor en paralelo derivado del primer elemento, tenemos que nos da un valor de 5.5 picofaradios. Nuevamente se cumple la simetría, por lo que CP1 es igual a CP subíndice 5. Para el caso de LP1 nos da un valor de 9 nanohenrios y este va a ser un valor igual para la inductancia LP subíndice 5. Para LS subíndice 2 nos da un valor de 11.6 nanohenrios, que va a ser igual nuevamente para el valor del inductor LS subíndice 4. CS subíndice 2 nos da de 4.36 picofaradios, lo mismo que va a ser un valor para CS subíndice 4. Para el circuito resonante intermedio, tenemos que el valor del capacitor es de 3.2 picofaradios, mientras que el valor de la inductancia es de 15.7 nanohenrios. El filtro nos quedaría de esta manera. Podemos observar la simetría, que los valores de estos elementos son exactamente los mismos que los de estos elementos. El valor de este elemento o de este circuito LC son exactamente los mismos que los de este LC serie, mientras que el único que tiene valores independientes es el del circuito resonante, que nos proporciona la simetría hacia un lado y hacia el otro. Capturamos el circuito en el simulador, lo tenemos de esta manera y su respuesta es la siguiente. Aquí podemos observar la respuesta inicial en la frecuencia de corte inicial en 521 MHz, mientras que la frecuencia de corte en menos 3 decibeles es de 0.963 GHz. Aquí podemos aplicar el mismo pequeño truco, podemos ingresar aquí el parámetro S11, vamos a graficarlo también en decibeles, damos OK, lo simulamos y podemos observar que nuevamente ahí se encuentran las frecuencias de corte cuando las curvas se intersectan. Haciendo un zoom a las curvas, aquí se puede ver con mayor claridad cómo la curva rosa que me representa el coeficiente de reflexión de entrada S11 se cruza con la función de transferencia S21, y donde tenemos ese cruce, ahí tenemos las frecuencias de corte. Entonces aquí podemos observar nuevamente que la precisión de la respuesta
del filtro Butterworth en cuanto a frecuencias de corte se refiere es más exacta, y volvemos a enfatizar, si quisiéramos mayor precisión en las curvas de respuesta del filtro Chebyshev, necesitamos agarrar mayor número de decimales para calcular los valores normalizados de G. Sin embargo, podemos ver también que la respuesta es adecuada. Aquí podemos modificar un poquito el trazo para poderlo ver con mayor precisión cuando se presenta la respuesta rechaza banda. Entonces aquí podemos observar que para este intervalo frecuencial las componentes no se atenúan, pasando la frecuencia de corte se atenúan hasta más de 50 decibeles, inclusive llegamos a la frecuencia de corte superior y las componentes no presentan atenuación.